Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 7 de marzo de 2019. Calendario económico con varios anuncios. Comenzando el día de ayer, a horas de la noche, se conocieron eh, indicadores líderes en Japón con una moderación más fuerte de lo que el mercado había anticipado para el mes de enero en su cálculo preliminar. Ese indicador bajó de 97,5 a 95,9. En China se van a conocer cifras de reservas internacionales relativamente tranquilas, lo cual pues el mercado venía interpretando como algo favorable de corto plazo. Aumentaron cerca de 3, un poco entre 3 y 2 billones de dólares de las reservas, se mantienen cerca de los 3,1 trillones de dólares. Con respecto a esta mañana, se tuvo la revisión del dato de crecimiento del último trimestre de 2018 de la zona euro, revisión que sorprendió un poquito a la baja. El mercado esperaba que se mantuviera inalterado en 1,2% de crecimiento y fue de 1,1. Recuerden lo que hemos mencionado de esa desaceleración crónica de Europa, sobre todo en la segunda mitad del 2018 y que estamos esperando algo ya de estabilización a comienzos de este 2019. Acaba de anunciar su política monetaria el Banco Central Europeo, manteniendo, como era de esperarse, las tasas de interés inalteradas. Estaremos más pendientes de lo que va a anunciar hacia las 8:30 el presidente del Banco Central Europeo. Esto lo ampliaremos en la sección de renta fija. Hoy tendremos con información sobre PMIs en América Latina. Ya se dio a conocer cifras en Brasil. El PMI de sector servicios de febrero se aceleró. Y en México tendremos la publicación de la inflación, la cual descenderá rápidamente de acuerdo a la expectativa del mercado de niveles cercanos al 4,5 hacia algo cercano al 4%. En México se ha venido deteriorando las expectativas de crecimiento y también pues se han moderado las expectativas de inflación, algo que digamos que no es exclusivo de este país, ya lo hemos visto en otros mercados de la región. En los Estados Unidos finalizaríamos la mañana con declaraciones de la miembro de la Reserva Federal, la del Brainard. Ya hemos visto que el término de paciencia ha sido replicado por la mayoría de gobernadores de la Reserva Federal. En América Latina cerraríamos la jornada con la decisión de política monetaria en Perú, donde esperamos estabilidad. Las noticias de las últimas 24 horas se destacan declaraciones de dos ministros de gabinete del Reino Unido. El primero de ellos, el de comercio, diciendo que en caso de que no haya un acuerdo, ya avanzaron en unos términos básicos de tratamiento arancelario entre el Reino Unido y la Unión Europea, donde cerca del 80 o 90% de los productos que lleguen de la Unión Europea tendrán unos aranceles más bajos que bajo la estructura de la Organización Mundial de Comercio. Esto puede ser algo relativamente tranquilo, pero dice que los detalles solo se darán a conocer más adelante, dependiendo de lo que vaya ocurriendo con esa votación del día 12 de marzo y la que se producirá entonces el 14 de marzo si la primera ministra fracasa nuevamente ese 12 de marzo. El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, dijo que cada vez hay más probabilidad de extender o de postergar esa fecha del 29 de marzo, algo que ya venimos cerca de un mes y medio hablando en este comité. Y con respecto a los Estados Unidos, pues el día de ayer las cifras comerciales no le ayudaron mucho al presidente Trump. Alcanzó un nuevo déficit comercial frente al mundo, 621 billones de dólares de déficit. Ya los economistas le habían advertido que el problema de ese déficit en Estados Unidos no era de ventas extranjeras, sino de esa necesidad de consumista que tiene el mismo país. Esa reforma tributaria que hizo, esa reducción de aranceles, lo que motivó más fue ese consumismo y por eso aumentó más ese desbalance frente a China. Y a pesar de toda esta retórica que ha empleado el presidente Trump en estos 2 años de gobierno, ese déficit aumentó a 419 billones de dólares con aranceles implementados y todo. Es decir, que muestra un claro fracaso de su idea de cómo va a corregir ese desbalance, cuando pues todos los economistas le advirtieron que esa no era la política indicada. Él simplemente lee los economistas que apoyan sus ideas y no tienen en cuenta el consenso que lo critica continuamente. El día de ayer se dio a conocer el Beige Book, que es como el descriptor general sobre el estado de la economía que se tendrá en cuenta en la próxima reunión de la Fed en cerca de 2 semanas. Este documento muestra una desaceleración a comienzo de año provocado, de acuerdo a este documento, por, número uno, el shutdown por el que atravesó Estados Unidos y número dos, un tema de desaceleración de la dinámica internacional, pero digamos que en términos generales no muestra un signo de alarma, pero sí refuerza la idea de estabilidad de tasas por algunos meses, lo cual pues sirvió para que el mercado de renta fija descendiera de alguna manera
en sus tasas de rentabilidad exigidas en los Estados Unidos. Y hoy, uno de los principales promotores de la campaña o responsables de que hoy sea presidente en los Estados Unidos el señor Donald Trump, estamos hablando de Paul Manafort, sería condenado a 24 años de cárcel por 8 delitos. Entre esos tenemos el ocultamiento de 55 millones de dólares en el exterior, el no pago de 6 millones de dólares en impuestos, lo cual es muy grave en los Estados Unidos, y también por temas de fraude bancario. No se va a tratar el día de hoy nada de lo que tiene que ver con la investigación que está dirigiendo el fiscal especial Mueller acerca del involucramiento de Rusia y, digamos, de alguna manera la participación tácita de miembros de la campaña del presidente Trump en su momento para alterar el resultado de las elecciones. En América Latina, dos temas interesantes. El primero de ellos tiene que ver con México. Un miembro del Banco Central volvió a advertir sobre la necesidad de hacer reformas estructurales y no cosméticas en Pemex. Dice que esa inyección de capital de 3.9 billones de dólares anunciada hace 2 semanas por la administración de Andrés Manuel López Obrador no va a ser suficiente, pero que a pesar de esto el país como un todo va a mantener el grado de inversión a pesar de lo que dijo esta semana Standard & Poor's. Y con respecto a Venezuela, hay dos anuncios interesantes. Entre el día viernes y hoy, cerca de 126 personas entre funcionarios y familiares de funcionarios perdieron la visa de ingreso a los Estados Unidos y al mismo tiempo la administración de Estados Unidos advirtió a las entidades financieras internacionales que cualquier movimiento que realicen miembros del régimen de Maduro y sus familiares implicará sanciones a esas entidades financieras, pues todavía no conocemos el alcance de las mismas. Con respecto a los mercados accionarios, acumulamos con el día de hoy cerca de 4 jornadas no muy positivas, de hecho con leves descensos, donde pues no ha sido suficiente los anuncios del gobierno chino para, digamos, alcanzar sus objetivos de crecimiento, para tranquilizar de alguna manera a los inversionistas. Desde nuestro punto de vista, ese rally del mercado accionario que se dio desde cierre 2018, sobre todo en la segunda parte del mes de diciembre, todo el mes de enero y parte del mes de febrero de este año, pues está de alguna manera mostrando algo de estabilización y consolidación. Interesante, una demanda que lanzó Huawei en contra del gobierno de los Estados Unidos por, digamos, la restricción que impuso a varias agencias de gobierno para que no adquiera los equipos de Huawei, y me imagino que también tenemos aquí todo este tema de la solicitud de extradición de la vicepresidenta financiera, que es hija del fundador de esa compañía. Entonces, digamos que la compañía está aplicando acciones legales en el estado de Texas para defenderse y de alguna manera bloquear este tipo de restricciones. Algo que creemos no va a tener, digamos, ningún tipo de impacto en las decisiones de la Casa Blanca, teniendo en cuenta que es del interés de ellos presionar a China para que acepte un acuerdo de libre comercio o con algunas prórrogas para los Estados Unidos. Por lo tanto, no creemos que vaya a finalizar la presión en contra de este, que es uno de los líderes de tecnología de este país. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer se desvalorizó principalmente, como ya lo mencioné anteriormente, luego el reporte del Beige Book, donde principalmente que menciona el Beige Book, considera que la mayor parte de los bancos centrales consideran que el crecimiento de enero y febrero en Estados Unidos va a ser más moderado, es decir, se podrían observar leves desaceleraciones sobre la economía estadounidense, lo cual generó presiones bajistas sobre los mercados. Teniendo en cuenta esa caída, este se alejó de los 2.800 puntos. Cabe destacar que los 2.800 puntos son un nivel importante del S&P 500, el cual intentó probar en diferentes jornadas pasadas, pero no logró vulnerarlo. En cuanto a los futuros, se siguen desvalorizando en la jornada. Bueno, se desvalorizaban, ahora se mantienen relativamente estables en un entorno de mayor aversión a riesgo, donde el índice VIX en la jornada del día de ayer avanzó más de un 10% y se ubicó en $16.4. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy se sigue fortaleciendo. En las horas de la mañana mostraba un leve descanso. Al parecer el dólar se sigue fortaleciendo por séptima jornada consecutiva, principalmente ante estas señales de posibles desaceleración de la economía estadounidense, el cual pierde leve atractivo el dólar, teniendo en cuenta que se ha fortalecido fuertemente en la última semana. El euro se debilita, se fortaleció a las horas de la mañana principalmente, donde el crecimiento europeo fue en línea con lo estimado por el mercado, un dato mensual de 0.2% y el anual fue de 1.8% para la zona euro. Y teniendo en cuenta el mercado,
el discurso de Draghi a las 8:30 posiblemente ya generó ciertos ruidos sobre la moneda, el cual presenta desvalorizaciones actualmente. En cuanto a la libra esterlina, esta se debilita principalmente luego de las declaraciones del ministro de Finanzas británico Philip Hammond, donde menciona que el Brexit se podría retrasar si el Parlamento rechaza el acuerdo actual, es decir, como tal no hay un panorama claro para el Brexit, lo cual genera también que ruido sobre el crecimiento mundial y finalmente el yen se fortalece en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo, los mercados como tal se mantienen en terreno negativo, podemos observar dólar fortaleciéndose, yen fortaleciéndose, el oro también se está fortaleciendo, como tal podemos ver que estamos en un entorno de menor calma. Eso fue todo por el mercado de divisas, los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Pocos anuncios en tema petrolero, simplemente una reducción de las importaciones de petróleo entre febrero y enero por parte de China, las cuales pasaron de 10.07 millones de barriles a 9.15 millones de barriles, es una reducción importante, mientras que las compras a Irán descendieron, las compras que se hicieron a Venezuela aumentaron como un tema estratégico de China para apoyar pues a este país en el cual tiene importantes intereses, sobre todo préstamos que en algún momento alcanzaron los 20 billones de dólares. Y un tema interesante para ver cómo Estados Unidos ha venido cambiando su posición de importador neto hacia algo más balanceado en el mercado petrolero. Se mencionó que ahora Corea del Sur es el principal comprador de crudo estadounidense, no es Canadá, sino es Corea del Sur. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Raúl. En cuanto al reporte de inventarios, en la jornada del día de ayer, según el reporte de inventarios de la AIE, se expandieron más de lo esperado por el mercado. El dato fue de una expansión de 7.1 millones de barriles contra 1.5 millones de barriles estimado por el mercado, lo cual, como se puede observar, la gráfica generó presiones bajistas sobre los precios del crudo en el comportamiento intradiario. En cuanto a inventarios de gasolina, esas disminuyeron más de lo esperado por el mercado, cayeron 4.2 millones de barriles contra 1.6 millones de barriles esperado por el mercado, mientras que por el lado de Cushing se expandieron menos que el dato anterior, es decir, no solo se expandieron alrededor de 0.9 millones de barriles desde el punto de vista técnico. El crudo en la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta lo mencionado por Dani, muestra leves valorizaciones, avanza alrededor de un 1.3% y vuelve a probar el nivel de los $57 por barril. También en cuanto al comportamiento de los demás commodities, podemos observar que lo energía en comportamiento mixto, metales se desvalorizan, excepto el oro, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, un entorno de mayor acción a riesgo, oro ha ganado protagonismo en las últimas jornadas, mientras que la agricultura muestra un comportamiento mixto. Eso fue todo por el mercado de commodities, lo tocó el mercado de renta fija con Daniel. Bueno, y en temas de renta fija, salió el Banco Central Europeo y confirmó lo que venía especulando el mercado, hizo ya ajustes a sus expectativas de incremento de tasa, la venía postergando desde comienzos del verano, hacia finales del verano, y ahora dice hacia finales de este año. Esa es la primera implicación de la desaceleración que se ha registrado durante los últimos meses. Lo segundo es la reactivación de unas operaciones de liquidez. La última vez que se realizó ese tipo de operaciones fue en el año 2016, se va a hacer nuevamente en el mes de septiembre, son créditos a 2 y 3 años, donde se espera que se renueven cerca de 720 billones de euros de liquidez que le entregó al sistema y de alguna manera le ayude a la economía. Entonces sí hubo un cambio en las expectativas y de alguna manera estamos identificando algo de debilitamiento del euro frente al dólar. Por otro lado, en Estados Unidos, la Reserva de Nueva York, John Williams, afirmó que un crecimiento más lento es lo nuevo normal, que no se deberían asustar, y por eso él pronostica que este año Estados Unidos crecerá cerca de 0.5% menos que el consenso de miembros de la Fed. Para John Williams, el crecimiento sería este año del 2%, no está hablando de recesión como ya hemos venido advirtiendo en varios congresos de GSC. Y por otra parte, el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, coescribió un artículo académico con un economista del Banco Central del Reino Unido, en el que recomendaba a los bancos centrales una mayor tolerancia a los déficits fiscales, la aplicación de medidas monetarias estructurales no convencionales, con lo que evitaría un escenario de estancamiento
del estilo japonés. Recuerden, Japón creció mucho hasta cerca de finales de los 80 y en adelante su crecimiento ha languidecido por envejecimiento de su población, desaceleración en el crecimiento de la productividad y una desigualdad de los ingresos. Entonces, digamos que es una de las recomendaciones que está realizando de alguna manera Larry Summers, algo de lo que ya hemos visto en los últimos 10 años con estas medidas de política heterodoxa monetaria que busca irrigar un exceso de liquidez que, pues de alguna manera, si bien es cierto, ha llegado al mercado, no ha logrado acelerar el crecimiento mundial. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, mercados de renta fija se están valorizando, los mercados de renta variable están perdiendo un poco de terreno luego de haber registrado un buen comienzo de año. Ya llevamos 4 jornadas con algunos descensos y el tema del mercado de commodities, sobre todo lo que es la parte de petróleo, pues se ha mantenido por encima de los $55, muy a pesar de esos incrementos fuertes de los inventarios de petróleo del que nos habló Raúl. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia con Edwin y con Raúl. Buenos días. La Superintendencia de Servicios anunció que identificó cobros no autorizados por un valor de 15.700 millones. Son 14 las empresas involucradas que afectarían a 2.7 millones de usuarios, por lo que estas empresas deberían devolver el dinero a las familias afectadas y lo harían mediante la factura. De acuerdo con la superintendente, el problema se dio por la aplicación de forma inadecuada de la metodología tarifaria que expide la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Asimismo, la superintendente manifestó que el gobierno está estudiando la posibilidad o las posibles rutas para aprobar el pago del pasivo pensional de Electricaribe, que ascienden a 1.2 billones de pesos, como lo había prometido el presidente Duque a finales de 2018. La primera ruta que ven posible sería a través de un trámite legislativo que según ella ya estaría hecho, mientras que la segunda opción sería por medio del Plan de Desarrollo Nacional. Por otro lado, pues la superintendente dijo que Electricaribe se tendría que segmentar para poder venderla a nuevos operadores tras el fallido proceso de venta del año pasado. El próximo 15 de marzo se reabriría el proceso de búsqueda de estos nuevos operadores y pues para encontrar como los nuevos empresas que estarían a cargo de Electricaribe. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Les pasamos con acciones locales con Raúl. En cuanto al comportamiento del Colcap en la jornada del día de ayer, contrario al comportamiento de la mayor parte de los índices en el mundo, mostró valorizaciones, principalmente destacar que se dio o prevemos que se dio principalmente teniendo en cuenta la entrada del decreto 959 del 2018, donde los fondos de pensiones recibirían más flujos por parte de aportantes, es decir, aquellos aportantes que antes aportaban al fondo morado pasan a mayor riesgo. Esto le da un mayor espacio a invertir en acciones locales, lo cual estimamos que esas valorizaciones han dado por ese rubro, teniendo en cuenta que hemos visto como tal mercados en terreno negativo, pero nosotros nos hemos valorizado en las últimas jornadas. Destacar volumen negociado, seguimos volúmenes relativamente bajos, se negociaron 169.000 millones, es casi el doble de lo negociado en la jornada anterior, pero seguimos por debajo del promedio de los 245, seguimos relativamente cercanos al promedio de 145.000. El día de hoy el Colcap podría mostrar leves descansos teniendo en cuenta ese entorno internacional retador, aunque es sopesado por un leve rebote de los precios del crudo. También en cuanto al reporte de flujos del mes de febrero, podemos observar que los fondos de los extranjeros volvieron al lado vendedor, principalmente fueron vendedores netos de acciones como Cementos Argos, Ecopetrol y Grupo Sura. Destacar principalmente flujos altos de los extranjeros en Cementos Argos. Posiblemente prevemos que se trata de Harbor vendiendo gradualmente
cada vez más participación que tiene la compañía colombiana. También el programa de ERES se situó por el lado vendedor, principalmente por mayores ventas de Ecopetrol y los fondos de pensiones y sociedades comisionistas de bolsa se ubicaron como los principales compradores netos. Destacar de los fondos de pensiones que las principales compras de los fondos de pensiones fueron Preferencial Bancolombia, ISA y Preferencial Aval. Perdón, Ecopetrol y Colcap y H. Colser, es decir, se sigue indexando y Cementos Argos, mientras que las principales ventas fueron Preferencial Bancolombia, ISA y Preferencial Aval, teniendo en cuenta para utilidad en Bancolombia, teniendo en cuenta el proceso de venta por parte de EPM, redujeron su exposición en ISA y vendieron también preferencial aval. En cuanto a las personas naturales, estas fueron levemente vendedores netos. Principales ventas netas fueron preferencial, sumaron utilidad tanto en preferencial Bancolombia como en Bancolombia ordinaria, mientras que también fueron vendedores netos por el lado de ISA. En cuanto a compras, fueron compradores netos de las acciones más golpeadas, es decir, Corfi Colombiana, Cemex Latam Holdings y Cementos Argos. Finalmente, en cuanto al programa de adheres, fue vendedor neto, principalmente por fuertes por ser el mayor partícipe de las ventas netas de Ecopetrol, mientras que fueron compradores netos de Preferencial Bancolombia y Avianca. También en cuanto a noticias, ISA en la jornada del día de hoy dio a decretar un dividendo de 552 pesos por acción. Esto corresponde al 40% del payout ratio, es decir, el 40% de la utilidad neta, y eso significa una utilidad del dividendo aproximadamente del 3.9%. También Ecopetrol informó otro atentado en contra del oleoducto trasandino en la vereda de Cuataquer. También EPM informó que este 6 de marzo fue notificado por la ANLA que por una multa por alrededor de 4.305 millones de pesos relacionados con Hidroituango, el cual EPM mencionó que busca apelar. Y finalmente también por el lado de ISA, la compañía realizó un prepago de deuda de 223.000 millones de pesos. Cabe destacar que busca como tal disminuir su nivel de deuda para seguir expandiendo su presencia en la región. Mostró también reciente interés de expandirse más por el lado del país chileno. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Banco de Bogotá, la cual tuvo un buen comportamiento en la jornada del día de ayer, principalmente luego de dar que conocer las utilidades del 2018, se ubicaron en 2.9 billones de pesos, dando a distribuir un dividendo de 3.840 pesos por acción. Esto significa una rentabilidad del dividendo del 6% y un payout ratio del 50%. También destacar de Banco de Bogotá que, teniendo en cuenta los buenos resultados del sector financiero, también se ve una mejora también en la cartera comercial. Cabe destacar que es el banco que más ha provisionado la cartera, principalmente teniendo en cuenta el tema de Electricaribe, es decir, ellos consideran que no tienen que provisionar más Electricaribe, así que es el banco que menos presión sobre la cartera podría tener, y también tiene una participación relativamente baja en el tema de SITP. Teniendo en cuenta lo anterior, observamos que esa evaluación de Banco de Bogotá hizo que se acercara a nuestro precio objetivo de mediano plazo, está el cual de alrededor de los 71.000 pesos. Y por otra parte tenemos la acción de Grupo Argos, la cual se puede observar que muestra señales de agotamiento de la tendencia alcista, principalmente teniendo en cuenta que por el lado de Celsius y Amargos también se ve un agotamiento de la tendencia alcista, y creemos que el comportamiento de la acción dependerá mucho del comportamiento del índice colombiano. En caso que el Colca muestre un descanso alrededor de los 1.550 puntos o cercanos a este nivel, es decir, que no logre vulnerar los 1.550 puntos, prevemos que la acción podría presentarle desvalorizaciones a la baja y podría tocar nuestra zona de stop loss. Cabe destacar que, teniendo en cuenta que Celsius se mantiene cerca a los
4.500 pesos. Las valorizaciones sobre, o sea, es decir, lo que puede aportar al Grupo Argos es relativamente limitado y también podemos observar una lenta recuperación en la acción de Cementos Argos, por lo cual prevemos que en el corto plazo se le dificultaría vulnerar los 19.000 pesos, el cual probó en el mes de enero. Esto fue todo por el mercado de acciones. Dejo con el mercado de dólar con Edwin. Una jornada estable el día de ayer en donde el peso colombiano se depreció 0.2% y cerró el día en 3.105.95 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.099 millones de dólares. Esta leve depreciación se dio, dado el poco movimiento tanto en dólar como en los precios del petróleo, que tuvieron comportamientos más mixtos. Sin embargo, una mayor demanda por parte de agentes locales hizo que el peso colombiano se depreciara levemente. En el intraday hubo poco movimiento y se transaban valores en un rango entre 3.101 y 3.109. Técnicamente aún estamos viendo que aún no confirma un cambio de tendencia en el indicador, por lo que estaríamos a la espera de que vulnere las resistencias de este. Con respecto a renta fija, debido al dato de inflación que se dio el día de antier, los TES en tasa fija se valorizaron alrededor de 4.7 básicos, mientras que los TES denominados en VR se desvalorizaron 6.2 básicos. En particular, los TES con vencimiento 2024 cerraron el día en 5.92, 6 básicos por debajo de lo que lo hicieron en la jornada anterior. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda colocó 360.000 millones en una nueva emisión de TES denominados en VR, que van a 18 años con un vencimiento al 25 de marzo de 2037. La tasa de corte fue 3.76% y hubo un bid to cover de 2.89 veces, en donde se demandó 867.000 millones de pesos. Por otro lado, con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 13.400 millones a través de bolsa y 1.16 billones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos cortos. Y cabe destacar que hubo un aumento en IBR a 2019, en donde el monto de negociación fue 15%. Por otro lado, en noticias corporativas, CISA ejercerá la opción de prepago de dos lotes, el 1 y el 2 del tramo cuarto del programa de emisión y colocación de la compañía. El primero sería por 118.000 millones de pesos, mientras que el segundo sería por 104.500 millones y se haría efectivo el 8 de abril. Por otro lado, Codensa emitirá bonos ordinarios el día de hoy por un valor de hasta 500.000 millones. Van a ser en dos series, una en tasa fija a 4 años y otra en IPC a 10 años. El 19% de esta colocación sería para financiar su plan de inversiones, mientras que el restante 81% sería para refinanciación de obligaciones financieras. Eso fue todo por el día de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.